Construyendo Cabezas. La columna del profesor Damián Mozo desde San Carlos, Maldonado. En el borde del camino hay una silla. La rapiña merodea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida. El amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta. Bueno, y ahora sí venimos con la columna de cada 15 días con el profesor Damián Mozo. Damián, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, gracias compañeros y compañeras. Bueno, en primer lugar, el buen día, el saludo afectuoso para ustedes y para todos los oyentes de la 36. La alegría de contar nuevamente con la compañera Daniela. Sé que ha recibido elogios durante toda la mañana, desde que está nuevamente en la radio, así que no voy a ser muy original. Te felicito, Daniela, por tu militancia, por tu coraje, por tu valentía de enfrentar una situación relacionada con una militancia que pasa por la defensa de los más oprimidos del mundo. Y realmente cuando nosotros te vemos a ti, recuperamos la esperanza en la posibilidad de construir un mundo distinto y mejor. Así que te felicito y te recibimos con mucha alegría y además con el orgullo de poder decir que una de nuestras compañeras estuvo en donde había que estar, cuando había que estar y en el momento que había que estar. Así que un abrazo especial para ti y por supuesto también para Emiliano y para Ángeles. Un abrazo grande, Damián, y bueno, también comenzando en estas columnas que son muy importantes para pensar, para reflexionar, el tema de hoy, el ocio como acto político, ¿no? Que hablamos mucho del descansar, como en esta rutina tan diaria de la locura, parece, ¿no?, que es un acto político el descansar. Es un poco la tesis que voy a intentar modestamente probar hoy con algunos argumentos. La tesis de que justamente el ocio, la no actividad productiva, constituye un acto político. ¿Y por qué? Vamos a tratar de demostrar esta tesis. ¿Qué es lo que vamos a decir con respecto a esto del ocio como acto político? Bueno, en primer lugar, que vivimos en una época que nos obliga como a tener que justificar cada minuto porque el tiempo se asocia con productividad material. Uh-huh. Es decir, hemos construido una sociedad sobre la base de criterios capitalistas que nos obliga constantemente, permanentemente, a justificar cada minuto de nuestras vidas, porque se entiende que el tiempo se traduce como únicamente productividad material, como productividad laboral, digámoslo así, ¿no? Como consecuencia de esta idea que impregna todas nuestras vidas, el ocio, entendido como tiempo de no trabajo, digámosle así, parece ser como una especie como de lujo sospechoso, ¿no? O sea, detenerse, no producir, no trabajar, parece casi un pecado. Se ha constituido como una especie de momento del cual tenemos que sentirnos culpables. Uh-huh. Esa es la idea que se nos ha transmitido. Entonces, parece ser obligatorio que siempre hay que avanzar, parece ser obligatorio que siempre hay que producir, parece ser obligatorio que siempre hay que estar trabajando y que por lo tanto no basta con existir, sino que hay como que todo el tiempo estar rindiendo cuentas de lo que hago y de cuán productivo soy. Entonces, es como que, para decirlo en términos filosóficos y hacernos un poco los intelectuales, nuestra condición ontológica, o sea, nuestro ser, se ha traducido en ser para producir, se ha convertido en ser para producir. Y nuestra esencia como seres humanos, es decir, lo más profundamente humano, lo realmente humano, el vivir, es como que ha desaparecido, lamentablemente. ¿Qué termina generando esto, queridos compañeros? Esta mentalidad, digamos, de ver el tiempo como equivalente a tiempo productivo. Bueno, esto lo que termina generando es una hiperactividad constante, ya que se habla tanto hoy del mal por ansiedad, del trastorno por ansiedad, del trastorno por hiperactividad. Y bueno, son consecuencias lógicas de este tipo de sociedad que venimos construyendo. Uh-huh. ¿Qué genera esta mentalidad que prioriza todo el tiempo la productividad material? Lo que genera es una hiperactividad constante. Es decir, el descanso, el tiempo para mí, ya no se vive como un alivio, sino como una ansiedad. Uh-huh.
La quietud incomoda nuestra mente, que está acostumbrada al trajín permanente, a exigir tareas, inclusive durante el tiempo libre. Por eso muchas veces uno, cuando termina de trabajar, y de trabajar tanto, está tan cansado que en realidad cuando se acuesta a dormir sigue pensando en cuestiones relacionadas con el trabajo. O sea, nuestra mente sigue como enganchada a actividades productivas que nos acicatean inclusive cuando estamos durmiendo. Esto es una consecuencia, repito, lógica de un sistema que nos obliga a pensar que nuestro tiempo solamente se traduce en tiempo material, en tiempo de trabajo y en tiempo, digamos, productivo económicamente. Y fuera de eso es como si nada existiera. Por eso es que nosotros intentamos decir hoy, o intentamos explicar hoy, que el ocio es un acto político. Porque el ocio, ese espacio improductivo desde la lógica capitalista, lo tenemos que reivindicar como un espacio político. El espacio en el que no hacemos nada no es un espacio vacío, como la gente cree, es resistencia. Nos sustraemos un rato a hacer engranajes de una gran maquinaria que nos domina y privatiza todo nuestro tiempo, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que reivindicar el ocio, tenemos que defender esta idea de que hay momentos en que no hacer nada está bien, entendiendo por no hacer nada algo en lo que hago algo para mí, o sea, un espacio en el que yo hago algo para mí, que me gusta, que disfruto, que no tiene nada que ver con la lógica capitalista del trabajar y del producir. Por eso creo que tenemos que defender esta idea de que el ocio es un acto político, es un acto de resistencia, en el que nosotros ahí como que nos reencontramos por un momento con nosotros mismos, ¿no? Con lo que realmente somos en esencia, y no con ese engranaje, con esa pequeña parte de una máquina que nos hace producir de manera alocada y perder lo más importante y lo único irrecuperable que hay en esta vida, que es el tiempo, ¿no? ¿Cómo vamos hasta ahí? Más o menos, ¿me explico? Muy claro, Damián. También surge como esto de cómo el sistema se aprovecha de alguna forma de cosas que son hasta biológicas, ¿no? Del ser humano, esto que vos decías, de que después la cabeza se te queda pensando en eso y cómo haces para desconectarte de lo que estás pensando en el trabajo o en esas actividades, que en realidad responde también a una cuestión biológica, pero que el sistema se aprovecha de eso, ¿no? Sí, sin duda. Inclusive yo, cuando estaba pensando en esta audición de hoy, en esta audición de reivindicación del ocio como un acto político, como un acto de resistencia, en el que uno se encuentra con uno mismo desde lo más puro, de lo más esencial, que son nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿no? También pensaba que, ¿sabes lo que nos pasa? Lo que nos pasa, me parece, es que inclusive no todos descansamos en igualdad de condiciones. Ni siquiera eso pasa. O sea, no somos iguales ni al momento de descansar, porque hasta el ocio está atravesado por la desigualdad. Es increíble, pero es así. O sea, el ocio está atravesado por la desigualdad porque depende del género al que pertenezcas, de la clase social a la que pertenezcas, del territorio que tú ocupas, porque no es lo mismo descansar desde la estabilidad económica, cuando tus necesidades materiales están completamente satisfechas. Eso no es lo mismo que descansar desde la preocupación, el miedo, la inseguridad, el hambre, la violencia. O sea, todos esos factores condicionan hasta nuestro descanso. Porque una cosa es que yo me acuesto a dormir sabiendo que el día de hoy pude satisfacer mis necesidades materiales y el resto del mes también, a descansar en otras condiciones completamente injustas, en donde el sujeto está, absorbido por las preocupaciones más inmediatas y más cotidianas, como la de satisfacer sus necesidades materiales al otro día y el resto de los días. Así que lamentablemente, hasta el momento de descanso está atravesado en nuestra sociedad por situaciones de injusticia y de desigualdad que condicionan totalmente nuestra manera de vivir, ¿tá? Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué el ocio y la recuperación del ocio es una cuestión política? ¿Por qué tenemos que defender la idea de que tener tiempo para mí está bien? Porque, como decía Gramsci, hemos llegado a la situación absurda en la que tenemos que defender lo obvio.
Y en este caso lo obvio es que yo como ser humano tengo derecho al descanso, tengo derecho al ocio y tengo derecho a disfrutar de mi tiempo como yo quiera, haciendo actividades, realizando actividades que para mí son buenas, que son positivas, pero que no necesariamente tienen que ser productivas desde el punto de vista material, ¿no? Entonces, algunas ideas rapiditas con respecto a por qué hay que defender el ocio como una cuestión política. Primero, el ocio no es frivolidad. Primera cuestión. El ocio no es un lujo, es una necesidad. Es restituir nuestra condición humana en cuerpos que están agotados y quebrados, como dice Byung-Chul Han, quemados por la realidad. Tenemos que reaprender, me parece, la lentitud, el aburrimiento, la contemplación. Son ellos que nosotros tenemos que reaprender a vivir porque los hemos perdido. No puede ser que una persona no pueda estar sin hacer nada un rato o no sea capaz de realizar actividades para sí porque siempre está pensando en la necesidad de producir materialmente. Entonces tenemos que reaprender la lentitud. La lentitud puede ser una virtud. Lo que pasa es que nos han inculcado la idea de que tenemos que vivir apurados, que tenemos que trabajar apurados, que tenemos que hacer muchas cosas a la vez y estar atentos a muchas cosas a la vez, y en realidad estamos atentos a nada, a ninguna, ¿no? Hay que reaprender la lentitud, a hacer las cosas de manera pausada, a contemplar la realidad, porque si no contemplamos la realidad jamás podremos entenderla y por lo tanto jamás podremos cambiarla. Entonces, son cosas que requieren tiempo, requieren ocio, y tenemos, fundamentalmente, me parece a mí, tenemos que dejar de pensar el tiempo en términos mercantilistas. Una cosa es el sistema capitalista que nos oprime todo el tiempo, y otra cosa es que yo voluntariamente participe todo el tiempo de manera enajenada y alocada de cuestiones en las que me veo como a mí mismo como una máquina productiva. Hay que defender el ocio como un espacio productivo. El ocio también es un espacio productivo. Tal vez no sea productivo desde el punto de vista mercantil, materialista. Es un tiempo productivo para pensar. El ocio es un tiempo productivo para pensar, para reflexionar, para buscar otras maneras más justas de vivir y de ser personas. Pero nunca podremos pensar en esto, en la reflexión en sí misma, si no nos detenemos un poquito, si no paramos un poquito nuestra maquinaria y si no empezamos a entender que el tiempo se nos va, que transcurre, que como decía Heráclito, nunca nos bañamos dos veces en las aguas del mismo río, porque el río es el mismo, pero las aguas fluyen, y que es irrecuperable. El tiempo no va nunca hacia atrás, va siempre hacia adelante. Entonces, si tú trabajas 8 horas, vamos a cuestiones prácticas, porque si no parece que estoy hablando como de, no sé, de una entidad invisible. Si tú trabajas 8 horas, si hay que sumarle 2 horas de traslados, supongamos, como le pasa a tanta gente, si hay que dormir entre 7 y 8 horas, porque eso es lo recomendado para descansar bien, hay que desayunar, hay que almorzar, hay que cenar, hay que bañarse, hay que hacer compras, hay que cocinar, hay que limpiar, hay que asear un poco la casa, supongamos que eso te lleva 5 horas. ¿Sabes cuál es el total? 23 horas. O sea, te queda 1 hora para relajarte, para pensar, para reflexionar, para ser tú mismo, para reencontrarte contigo mismo, para pensar acerca de la realidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión que a mí me gustaría dejar hoy? Miren, el sistema está pensado para que no pienses. Esa es la idea, esa es la jugada perfecta del sistema capitalista. El sistema está pensado, está diseñado y ha sido creado con una lógica que implica que no pienses, que no razones, que no reflexiones, que te conviertas simplemente en una máquina de producir. ¿Qué es lo que el capitalismo quiere? Que seamos eso. Todos nosotros nos convirtamos en pequeños engranajes de una gran máquina que nos necesita para funcionar, en tanto implica vender cosas que además tú mismo eres después el que las compra, nosotros mismos, ¿verdad? Lo que importa hoy en la lógica de este sistema neoliberal capitalista que nos domina son 2 cosas: producir y comprar. Bueno, hablé acá como desaforado y no pero está bien, ustedes participar.
Yo quisiera agregar una cosa que a mí por lo menos me sirvió mucho en lo que es la formación como militante, ¿no? En este tema que vos estás mencionando, de cuando a uno le parece que tiene tanto que hacer, está tan ocupado, no digo por el lado de a qué hora descansa, sino por el lado de cómo resuelvo esto. Si tengo tantas cosas, entonces no lo puedo resolver. Y me acuerdo que se señalaba, esto basado en textos clásicos, se señalaba que muchas veces lo que uno hace es la lista de todo lo que tiene que hacer, pero no hace nada, no resuelve ninguna. Me acuerdo de una imagen, pero son muchos años cuando uno se le fijaron estas cosas. Una imagen a mí me había quedado como si yo tengo un terreno en el fondo de mi casa, grande, lleno de cosas que tengo que tirar, otras que tengo que guardar, otras que tengo que limpiar, deshacerme de ellas, de todo. Si yo miro todo eso, digo, con esto no termino nunca, es demasiado, con esto no puedo. Pero si empiezo a agarrar de a una las cosas, las voy a ir resolviendo. Y se va a deshacer ese nudo que yo tenía hecho en la cabeza. Que lo llegamos a aplicar acá nosotros. Si yo estoy acá en la radio, me paso todo el día caminando apurada, como que estoy a mil, ¿no? Camino apurada por el pasillo y digo, porque fulano dijo y porque mengano me pasó y porque el otro pidió. Con eso no estoy resolviendo nada tampoco, ni estoy haciendo más. En realidad tenés que concentrarte en resolver cosas más que en armar la lista y mirarla ahí, como adorarla a la lista, para limpiar el fondo de tu casa o para las tareas que tenés, ¿no? Pero da para mucho, muchísimo da. Pero lograste poner a pensar las cabezas, ¿te das cuenta? Y también nos llegan mensajes de la audiencia. Sebastián nos estaba diciendo qué interesante el análisis de Damián Mosso. Tenía la sospecha de que la cosa iba por ahí, pero nunca había escuchado una explicación tan clara del tema. Chiflet nos manda buenas, disculpe, creo que todo depende. El sistema actual ve bien trabajar para producir. Quizás otro sistema valore, en vez de trabajar, lo importante que es pensar en el bien del otro. Y riéndose, ¿no? Sí, claro. Y después Valerio, saludos a Mosso. Gracias también por su columna anterior. Muy buena las formas. Bueno, para terminar, quiero agradecer en primer lugar los mensajes de la gente que le prestó atención y le puso el oído por un ratito a esta columna. Valoro mucho también los aportes de los compañeros ahí en la radio, de Ángel, de Daniela, de Emiliano, porque enriquecen mucho lo que yo modestamente puedo decir. Y hay dos ideas que me parece que, con respecto a lo que decía Ángel, es de cómo hacemos para que nuestro tiempo valga la pena, claro, y sea una, como decían los griegos, además de estar vivos, podamos vivir, porque no es lo mismo. Una cosa es estar vivo y otra cosa es vivir. Sin duda. Me parece que hay dos cosas que tenemos que evitar, y creo que podemos en nuestra vida cotidiana poner nuestro granito de arena con respecto a esto. La primera es que tenemos que evitar la obsesión por el rendimiento. Me parece vital esto de evitar la obsesión por el rendimiento, porque justamente si entramos en la lógica capitalista del rendimiento, bueno, todo nuestro tiempo estará volcado a actividades productivas y materiales. Tenemos también a veces que aprender a perder. Tenemos que tener claros de que no siempre vamos a ser los mejores en la actividad que hagamos. Tenemos que tener claro que nuestra participación en la historia de la humanidad es mínima y que creer que podemos con todo no es real. Y lo otro que tenemos que evitar, además de la obsesión por el rendimiento, para no caer en esa lógica de que, vamos a parafrasear a Descartes, rindo luego soy, para evitar eso, para que no nos convertamos solamente en máquinas productivas, que es lo que el sistema quiere, además de evitar la obsesión por el rendimiento, tenemos que evitar lo que Han llama el exceso de positividad, esa idea de que vamos a poder con todo, de que, digamos, nos culpabilizamos además si no llegamos a hacer todo lo que queremos hacer, nos afectamos a nosotros mismos pensando que no hemos sido lo suficientemente buenos o no nos hemos esforzado lo suficiente, y entramos en esa máquina y en esa lógica que parece una picadora de carne en la que la gente va siendo destruida por este sistema que es profundamente cruel, ¿no? O sea, la felicidad no es una obligación, es una lucha constante. Entonces también tenemos que aprender a perder,
a sentir que no tenemos por qué ser siempre los mejores, ni los más rápidos, ni los más veloces, ni los más eficientes, y que eso no está mal, no tenemos que culpabilizarnos por eso, porque también hay otras maneras de vivir, hay otras maneras de actuar en las que nos valoramos a nosotros mismos. Así que creo que ahí hay dos cosas que son claves, ¿no? Evitar la obsesión por el rendimiento constante y permanente, y evitar el exceso de positividad, esa idea falsa de que si lo soñamos se va a convertir en realidad. No. Muchas veces soñamos cosas que no se van a convertir en realidad, y muchas veces nuestros sueños van a quedar por el camino. Lo importante es levantarnos a nosotros mismos y seguir adelante con una lucha que es tremendamente desigual, que es tremendamente despareja, pero que la tenemos que dar, primero que nada, por una obligación moral con nosotros mismos y con los demás, y con todas esas personas fundamentales en la vida de todos nosotros, que pasaron a lo largo de nuestra historia y nos dejaron y nos enseñaron a ser gente. Así que creo que es por ahí, para mí, ¿no? Es por ahí un poco, ¿no? Para evitar esta explotación en la que vivimos, hay algunas formas de resistencia que podemos implementar. Y una es, por ejemplo, la de ser nosotros mismos. Bueno, Damián, siguen llegando acá mensajes. También Richard te está saludando desde Tacuarembó. Dice: buenos días, compañeros. Hace unos minutos llegamos del comedor al cual vamos y nos reenganchamos. Abrazo a Damián y al equipo de la 36, dice Richard. Y otra llamada que llegó, está por el teléfono común de base, también del interior, del departamento de Canelones, de la ciudad 18 de Mayo. Raúl pregunta, que creo que te da para otra columna: ¿la religión no es algo pensado para que la gente no piense? Vos sabrás dónde meter eso. Hoy no, porque ya son 11 y 1 minuto. Muy bien, compañeros. Abrazo grande, Damián. Como siempre, un abrazo fraterno para ustedes, el agradecimiento por haberme prestado atención durante estos minutos. Saben que siento un gran aprecio por los tres y por todos los compañeros de la radio, y estoy a las órdenes para lo que necesiten, en lo que yo modestamente pueda participar. Así muy que bien. Profesor Damián Mosso, entonces. Los quiero mucho y les mando un abrazo. Abrazo igualmente. Grande. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo